Muy bien, buenas noches. Qué bendición encontrarnos una vez más, como siempre lo decimos, en este tiempo precioso que el Señor nos ha regalado. Este es el espacio en el que, como iglesia, Pacto de Gracia, el Señor nos permite compartir. Creo que esta es una noche muy particular en la que Dios está obrando precisamente en los corazones para traer una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de victoria y sé firmemente que Dios va a obrar en muchas vidas. Bienvenidos entonces. Hoy quisiéramos compartir esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón específicamente para edificar un tiempo nuevo y traer los planes y los propósitos que Dios ha determinado hacer y cumplir en nuestras vidas. Como siempre lo hemos estado diciendo en esta serie que arrancamos, este es un tiempo de esperanza, este es un tiempo de fe, este es un tiempo de misericordia y seguramente pues Dios también habrá de traer a su corazón, a todo aquel que se disponga a recibir lo que Dios tiene, una porción muy especial que habrá de tocar nuestras vidas. Hoy el Señor ponía esta palabra y el título del tema como viendo al invisible, así como viendo al invisible. Mire qué interesante lo que Dios trae y lo que Dios programa precisamente para el corazón. Creo que este es el tiempo en el que no podemos depender de las cosas que se ven, sino tenemos que depender específicamente de las cosas que no se ven. Porque la Biblia dice que las cosas que se ven son temporales, pero la importancia que en el momento de una crisis nosotros podamos enfocarnos en el propósito que Dios tiene específicamente para sanar el corazón, para traer una palabra de esperanza, una palabra de misericordia y como la Biblia lo enseña, va a haber un proceso en el corazón del hombre para probar la fe. Es más, van a haber ocasiones en las que tal vez nuestra vida no imaginaría pasar por circunstancias difíciles, pero Dios está obrando, Dios está trayendo, sin lugar a dudas, un tiempo particular de gracia, de favor, de misericordia. Y en medio de todas las circunstancias que el mundo puede señalar como difíciles, el Señor está marcando un tiempo de fe para cada uno de los que somos capaces de creerle. Quiero ilustrar pues el inicio del tema con esta imagen que me llamó la atención, porque las circunstancias a nivel mundial pueden parecer desalentadoras, pueden parecer difíciles en muchos de los casos, pero Dios está trayendo una palabra de esperanza, una palabra de fe y ver el mundo desde una posición en la que Dios quiere ubicarnos, no para entender las cosas como regularmente nosotros las habíamos entendido, sino viendo, como lo vamos a ver en el contexto bíblico, las cosas que no se ven. Entonces, hay un relato bíblico que a mí me impresiona bastante, marcado en el en el segundo libro de Reyes. Es la historia de un rey de Aram, un rey enemigo del pueblo de Dios, y que específicamente este hombre trae una, una palabra de amenaza y una palabra que puede en algún momento asustar o traer crisis o traer dificultad al corazón, pero como usted lo va a notar, si me permite hacer algunos ajustes acá, básicamente con el volumen para poder asegurarnos pues que usted reciba la mejor señal. Les agradecería pues si ustedes pueden también indicarnos cómo está llegando la señal hasta allá donde usted está. Precisamente es nuestro anhelo que la palabra se pueda explicar de la mejor manera. Bien, volviendo entonces al relato. El rey, enemigo del pueblo de Dios, envía un destacamento grande con caballos y carros de combate para atacar y hacer una emboscada precisamente al pueblo de Israel. Pero en ese momento que el pueblo de Israel está amenazado, Dios levanta a un hombre, en particular es un profeta, tal y como la Biblia lo relata. Este profeta trae una palabra revelada por Dios en el momento de la dificultad más profunda. Dios le hablaba a Eliseo y precisamente le mostró que el rey de Aram
estaba preparando una emboscada, habría de atacar al pueblo de Israel, pero Dios se lo reveló a el profeta y él se lo dice al rey de Israel: no acampes en ese lugar, toma otra ruta, vete por otro lugar, por otro camino. Y así lo hizo el rey de Israel. Lo interesante es que este rey de Aram se desespera cuando cree que dentro de su propio ejército hay alguien que está jugando la información. Hay un espía que seguramente les indica cuando él hace la emboscada, resulta que el pueblo de Israel no pasa por ese lugar y entonces se desata una serie de acontecimientos que tienen que ver con la fe. El tema de hoy es viendo lo invisible, pero observe, dice el versículo 14 que el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? Cuando el rey de Aram vio que no pudo emboscarlos, preguntó, ¿por qué ellos no cayeron en la trampa? Y la respuesta fue: hay un hombre de Dios entre ellos. Entonces envía a buscarlo, envía este gran destacamento y cuando en la mañana se levanta el criado de Eliseo, mira en su entorno un ejército. A mí me interesa mucho este contexto. Mira un ejército con caballos, con carros de combate que rodeaban la ciudad, como lo dice acá claramente. Entonces, en ese momento va a suceder algo en particular, y es que el ataque del pueblo está siendo preparado precisamente para desajustar los procesos que habrían sido procesos de derrota, si no es porque Dios estaba precisamente llevando el cuidado y llevando el control de su pueblo. Si usted lee conmigo el versículo siguiente, el 16, el hombre de Dios, o sea, Eliseo, le dice: no tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Mire qué palabra más preciosa, porque le va a decir: los que están con nosotros son más que ellos. ¿Por qué el criado no podía ver el nivel de cuidado que Dios estaba teniendo con su pueblo, sino lo que el criado estaba observando era únicamente que ellos estaban rodeados por sus adversarios? Ahora, las palabras de Eliseo son muy importantes porque le va a decir precisamente: no tengas miedo, respondió. Los que están con nosotros son más que ellos. Esa palabra es la que en verdad nos va a ocupar esta noche precisamente para traer el propósito que Dios tiene revelado al corazón. Y yo sé que es una noche en la que Dios habrá de marcar un antes y un después en la vida de muchos, porque esta crisis que ha tocado enfrentar, como lo hemos venido diciendo desde hace días, es una crisis que también está marcando una etapa nueva y un despertar para el que le ha creído a Dios. Mire qué interesante, porque Dios no se olvidó de Eliseo. Precisamente el tiempo que ahora estamos llevando es un tiempo en el que Dios tampoco se está olvidando de su pueblo, o como algunos podrían sentir el desconsuelo ante la crisis y ante las circunstancias difíciles. Dios está diciendo: no tengas miedo, los que están con nosotros son más que ellos. El relato que vamos a ver a continuación dice en el versículo 17 que Eliseo oró. Mire la importancia de orar para que Dios abra el entendimiento y se pueda activar la fe. Que la fe pueda ser un elemento en el que Dios quiere que tú crezcas, un elemento en el que Dios está cuidando precisamente que tu corazón se guarde de toda la duda o de todas las circunstancias que vienen a ser desde algún punto de vista humano imposibles. Pero Eliseo ora precisamente por Giezi, que es su siervo, y dice que le oró al Señor y dijo: ábrele a Giezi los ojos para que vea. Ahora,
La expresión más tremenda es que esta oración está hablando de abrir. Hay cosas que han cerrado nuestros oídos precisamente a la voz de Dios. Hay cosas que en este momento no están desarrollando fe, sino están provocando una circunstancia difícil. Ahora, en el versículo 18 dice que como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. En el versículo 19, luego Eliseo les dijo: esta no es la ciudad a donde iban. Han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero él los llevó a Samaria. Y después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ábrele los ojos para que vean. El Señor así lo hizo. Y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Ahora, ya con este escenario de fe, porque Eliseo definitivamente es un hombre de fe, pero junto a él hay un siervo de Eliseo llamado Giesi, que no es un hombre que tiene ojos abiertos, es un hombre que está caminando con sus ojos naturales. Ahora, a mí me impresionan dos cosas acá. Eliseo, que es un hombre de Dios, es un profeta, ora por dos diferentes actividades en los ojos. Número uno, ora para que los ojos espirituales de sus siervos se le abran, pero también ora para que los ojos físicos de ese ejército se cierren. No sé si usted puede notar esta situación, pero es bien interesante que Dios le responde, porque Eliseo estaba obrando en fe. Con mucha razón, la Escritura dice que el Señor está atento al clamor de sus siervos, que el Señor habrá de escuchar tus peticiones y tus oraciones. Van a haber ocasiones en las que tú vas a necesitar orar para que los ojos de otros se abran, empezando por tus propios ojos. Y la fe tiene que ver precisamente con qué ojos estás tú viviendo y con qué ojos estás caminando. Quise tomar este pasaje del relato de Eliseo, su siervo, y el ejército enemigo. Observe que cuando Eliseo ora por sus adversarios, le pide a Dios que le cierre los ojos. Los toma de la mano y les dice: este no es el lugar que ustedes buscaban, los voy a dirigir a donde ustedes tienen que ir, y los ubica en el centro de la ciudad que ellos querían atacar, solo que ya no como soldados con ojos abiertos, sino como soldados con ojos cerrados. Y eso es lo impactante, porque el Señor está marcando un momento acá muy decisivo en la vida. Observe la importancia de esto. Si ahora mismo tú eres capaz de hablar a las circunstancias, probablemente hayan adversarios a los que el Señor le va a traer al corazón de tus enemigos hasta terror, pero te va a infundir a ti la paz y el cuidado con el que Él quiere tratarte, con el que Él quiere hacerte pasar esta etapa de dificultad para el mundo, pero no precisamente para ti. Vamos a considerar algunos aspectos en cuanto a hombres que Dios levantó para poder hacerlos pasar a una etapa diferente. Uno de ellos es Moisés. Moisés, dice la Biblia, que por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Es de aquí de donde Dios puso el título de este tema, porque es impactante que alguien pueda ver lo que no se ve, y es que en eso consiste la fe. Si Moisés se sostuvo como viendo, bueno, esta versión que tengo en pantalla dice se mantuvo. Esta es la nueva versión internacional. Hay otras versiones que dicen que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo se podría alguien sostener si no es cuando está a punto de caer, si no es cuando está a punto de debilitarse, que sus fuerzas pueden flaquear? Esto es bien importante porque este es un momento en el que la fe de muchos se puede debilitar. Y hay gente que podría estar en una etapa en la que su corazón se siente frustrado, este encierro, esta cuarentena,
esta postergación de recuperar nuestras actividades normales le está trayendo a muchos precisamente momentos de desesperación. Pero Dios, que es fiel a sus promesas y que es fiel a su palabra, también está trayendo una palabra de esperanza. Moisés experimentó fe aún desde niño. Hebreos capítulo 11 dice que por la fe sus padres lo salvaron porque era un niño hermoso. Dice. Moisés va a crecer como un egipcio en palacio de Faraón, aunque él era un hebreo o era un israelita de nacimiento. Crece y por la fe sale y se levanta al llamado que Dios le estaba haciendo. Ahora, la frase que quisiéramos tomar en este pasaje es mantenerse firmes como que si estuvieran viendo al invisible. Me impacta porque esta palabra, el invisible, está con mayúscula. No está hablando de las cosas, está hablando de Dios como el invisible precisamente. Con ese contexto y con esa serie de ideas vamos a avanzar. Dice que por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Había una noche de tinieblas para Egipto y era una noche en la que el destructor, esta versión dice el exterminador, habría de matar a todos los primogénitos. Pero la fe sigue obrando en este proceso. Por la fe, Moisés celebró la Pascua. La Pascua consistía en sacrificar a un cordero. Y ese cordero era la base para que el destructor no tocara los hogares. La sangre del cordero se tenía que colocar en las puertas, en los dinteles de las casas. Y cuando ese ángel destructor pasó, vio la sangre de ese cordero, que era una figura del Cordero de Dios que habría de venir. Ese cordero representaba a Jesucristo. Como ahora, en ese momento, Moisés celebró la Pascua, pero como ahora, tú puedes poner tu fe en el sacrificio de Cristo y saber que tu vida es resguardada de la destrucción, que tu vida Dios la conserva en el proceso precisamente en el que Él quiere librarte de toda plaga. Por eso es que la Escritura dice que no vas a temer ni el terror nocturno, no vas a temer ninguna plaga que en medio del día destruya, ni la peste destructora, dice específicamente. Pero esto obra por fe. Ahora, Moisés es un hombre que tuvo que ser procesado por dificultades, por momentos muy difíciles en los que se pudo haber frustrado y desesperado, pero se mantuvo como viendo al invisible. Yo quiero que veas que en el versículo 29, ahí mismo de Hebreos 11, dice que por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo, como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Aquí hay dos condiciones para dos grupos diferentes. En este momento, esta crisis está siendo enfrentada por gente con fe y por gente con incredulidad. ¿Qué es lo que hace diferente el proceso? La fe permitió que el Mar Rojo se abriera y, como lo dice acá, el pueblo cruzó como que si fuera por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, ellos se ahogaron. Si tú has puesto tu confianza en el Señor, tienes que saber que Dios va a abrir las circunstancias como un camino en medio del mar embravecido. Dios va a abrir un camino donde parecía no haberlo, porque la fe tiene el poder de hacer que las cosas que venían para destrucción para ti no lo sean, sino por el contrario, Dios te va a pasar a otra dimensión, a otra etapa. Ahora, vamos a considerar algunos puntos acá que yo los quise enumerar porque es importante que nuestro corazón pueda ser entrenado a la manera a la que Dios quiere y crecer en medio de las situaciones en las que nos encontremos. Primero, la fe tiene que ver con el entendimiento. ¿Cómo estás entendiendo tú las circunstancias
cómo estás respondiendo según lo que tú entiendes. Es bien interesante que el entendimiento determina cómo actuamos. Por eso es que cuando alguien no entiende lo que pasa, puede reaccionar de la manera equivocada. Alguien dijo en alguna ocasión, un siervo de Dios muy especial y conocido, dijo que la clave de la vida es el entendimiento espiritual. Pero es impresionante que para aquel que entiende, sabe cómo reaccionar, dependiendo cómo tú entiendas. Si tú entiendes esto como un corazón, lo que entiendes es frustración, lo que entiendes es ya cansancio en medio de esta cuarentena y tal vez tu esperanza se ha visto de alguna manera atacada o se ha visto en algún punto afectada porque las circunstancias te están haciendo entender desconsuelo, te están haciendo entender un momento de dificultad. La fe tiene que ver con el entendimiento. Hebreos va a hablar de esto en breve, pero la forma de ver la vida, nosotros la aprendimos regularmente del entorno en el que crecimos. Si tú creciste en un ambiente en donde probablemente te enseñaron a resolver las cosas buscando alternativas humanas, viendo quién te resuelve el problema, viendo quién te echa la mano, dice la Escritura, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Nosotros aprendimos a resolver la vida desde niños. En algunos casos la alternativa probablemente era ir con el brujo y buscar que el brujo, el hechicero, pudiera hacer alguna limpia o algún trabajo o darte algún amuleto para que a ti te fuera bien. Y hubo gente que se acostumbró a resolver las cosas de esa manera, casi que recurriendo a la magia. Sin embargo, la fe no es magia. Dios no es ningún mago y como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, tampoco es el genio de la lámpara al que tú lo invocas solo para resolver tu necesidad y luego pues ya te la resolvió y ahora que le vaya bien, voy a vivir mi vida como yo quiero, pero ya me resolvió el problema. Hay gente que considera que Dios actúa de esa forma. Yo tengo que decirte esta noche que Dios no obra por magia, Dios obra por medio de aquel que es capaz de no depender de las cosas que se ven, sino puede entender las cosas que no se ven. Nos enseñaron desde niños, aprendimos a depender de las cosas que vemos y regularmente ese es el bloqueo más grande que tenemos para la fe. El entendimiento puede ser una llave regularmente o puede ser un candado. Con una llave tú abres, incluso también tú cierras, pero los candados en nuestra vida están marcados por la forma en cómo entendemos las circunstancias. Por ejemplo, ahora mismo puede haber alguien que su entendimiento de las cosas, de esta pandemia, de la situación económica, de la crisis, del encierro, el entendimiento solo le permite ver bloqueos, le permite, lo que él entiende es que las cosas están difíciles. Lo que él entiende es lo que los noticieros dicen. Eso es como un candado que te cierra posibilidades, que te encierra en un cuadro de desconsuelo y probablemente a veces hasta se te sale en tu manera de hablar. Pero el entendimiento, si es una llave, podrías entender a la manera de Dios. Ahora, la fe abre el entendimiento al mundo invisible. El tema de hoy es, recuerda, viendo al invisible. Cuando tú puedes ver las cosas que no se ven, eso trae una dimensión nueva que se abre ante las posibilidades que tú no habías considerado. Entonces la Biblia es muy clara en enseñarnos, Dios nos va a enseñar por su palabra, que la fe es una manera de entender el universo. Me impresionó esta versión o este versículo que vamos a leer a continuación porque está hablando del universo. Y el universo son todas las cosas creadas que están en nuestro entorno y que las concebimos precisamente desde el punto de vista natural. El universo puede involucrar el coronavirus, si tú quieres. El universo puede involucrar el manejo de los mercados y la economía. El universo puede involucrar, nosotros hemos entendido el universo como los planetas y todas las cosas creadas, pero
La fe tiene que ver con cómo todo eso que tú puedes ver fue creado. Hebreos capítulo 11, en el versículo 3, dice que por la fe entendemos. Partamos de ahí. Por eso empecé diciendo en este punto, número 1, que la fe tiene que ver con el entendimiento. Ahora, como aprendimos y nos enseñaron a entender las cosas desde el plano natural, visible, y no desde el plano invisible, ahora Dios va a venir y nos va a abrir el entendimiento como con una llave y va a romper candados que han retenido el milagro o la posibilidad de que las cosas cambien en tu corazón, aunque lo que ves pareciera no cambiar. Dios nunca trabaja de lo de afuera hacia adentro. Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera. De lo que el corazón cree, van a empezar a llenarse las cosas que están en el exterior. Vuelvo al versículo bíblico, por favor. Dice que por la fe entendemos que todo el universo, impactante que diga todo, fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Es decir, Dios ordenó y las cosas se crearon no de lo visible, sino fueron creadas de lo invisible. Esta es la nueva traducción viviente, pero quise colocar acá lo que dice la Reina Valera, que es otra versión bíblica, y dice, por la fe comprendemos. La versión anterior decía, entendemos. La puedes ver acá en pantalla, que todo el universo, la versión esta última dice, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es bien impactante porque Dios va a hacer cosas que no se ven por medio de su palabra. Su palabra nos fue dada. La escritura es una herramienta creativa desde el punto de vista con el que Dios hizo todas las cosas. Si tú vas a Génesis capítulo 1, vas a encontrar que la escritura empieza diciendo, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y dijo Dios, sepárense las aguas se separaron. Y dijo. El decir de Dios trae las cosas del mundo invisible al mundo visible. Por eso es que ahora, en medio de la necesidad en la que tú puedas estar, y esta palabra es específica. Hay gente que se aburre en el momento en el que la palabra llega a su corazón porque no le ve el lado práctico. Pero precisamente ahora Dios quiere poner una palabra creativa en tus labios. Y esa palabra tiene un contexto escritural en donde no es el simple pensamiento humano, sino es Dios vivificando lo que está escrito y haciendo de esa herramienta preciosa de la palabra de Dios el método con el cual tus circunstancias van a cambiar. Si por la fe entendemos que el universo fue constituido, o como decía la versión anterior, fue formado por orden de Dios, esta dice por la palabra de Dios. Ahora, el procedimiento es que las cosas que tú ves fueron hechas de cosas que no se veían. ¿Cuál es el método que Dios está empleando en este momento para resolver circunstancias difíciles en el que le cree? Lo trae del mundo invisible. El tema es como viendo al invisible. Pero tú no solo puedes ver las cosas invisibles, tú tienes que ver al invisible, al creador de todas las cosas, y Dios. Voy a proseguir acá porque el punto 2 que te quiero remarcar, si me permites volver al 1 para que lo tengas presente, es que la fe tiene que ver con el entendimiento. Entonces hoy podemos entender que todo lo que se ve fue hecho por la palabra de Dios de cosas invisibles para traerlas al mundo visible. Ahora, el punto 2 que te quiero marcar dice que la fe es la única forma de vida en Dios. Lo demás se puede quedar en el plano de religión. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto religioso o la experiencia religiosa y la relación de vida? Yo siempre pongo este ejemplo y seguramente si me has escuchado vas a decir eso ya lo sabía o ya lo escuché, pero siempre lo decimos así. Escúchame, si la escritura fuera un elemento para traer vida, la vida tú la puedes ver plasmada no en una teoría. El agua es vida, el agua tú la puedes palpar y hay cosas que no las puedes palpar, como el oxígeno mismo, pero sigue siendo vida. Ahora, tú no respiras por religión. Tú no puedes decir que tu religión te permite respirar, no.
Simplemente la vida es la relación que tienes con todos esos elementos que te permiten respirar, procesar el oxígeno, alimentarte. Eso es vida. Si la relación con Dios es vida, una situación religiosa simplemente te deja en el contexto de cosas que tú sabes y que las practicas de una manera casi como tradición, pero la relación no es una tradición. La relación con Dios es la experiencia tan tremenda en la que por la fe tú experimentas la vida de lo que es la existencia de Dios. Dios es tan real que si en este momento Él decidiera interrumpir tu respiración, aunque el oxígeno siga existiendo, tus pulmones o tu corazón pueden tener una pausa o una suspensión inmediata y entonces nos vamos a encontrar con que esta vida era más que religión. Es una relación tan profunda en donde la Escritura nos va a enseñar que vivimos por fe y no por vista. Mire qué interesante, porque entonces hay dos formas de vida. Hay gente que vive desde el plano bios, desde el plano vida natural, pero hay gente que va a vivir en el contexto espiritual. Y bajo esa premisa bíblica, nosotros podríamos decir que vivimos en dos dimensiones. La dimensión física del mundo visible, pero no todos viven ahí. Y vivimos también por la dimensión de la fe, según lo dice 2 Corintios 5:7. Vivimos por fe y no por vista. Entonces, vivir por vista es muy delicado, porque eso es vivir amarrado a lo que tus ojos pueden apreciar, y lo que tus ojos ven no siempre va a ser lo más deseable ni lo más satisfactorio en el momento en el que estamos. La crisis regularmente le pinta a nuestros ojos desesperación, imposibilidad, pero como no vivimos por lo que vemos, sino vivimos por lo que no vemos, porque luego la Biblia nos va a agregar otra escritura preciosa en donde la fe, a la manera de Dios, hace efectivo lo que tú crees. Yo te quiero preguntar, ¿en qué crees? ¿Qué es lo que tú has creído? ¿Qué es lo que te ha sostenido hasta el día de hoy? ¿O en qué está basada tu fe? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo estás entendiendo la crisis y las situaciones actuales? ¿Si la estás entendiendo a la manera de Dios o la estás entendiendo a la manera natural? Porque si lo que crees ahora mismo es la evidencia de que es efectivo, si lo que crees te permite sostenerte, te permite ver la provisión de Dios, te permite esperar con paciencia, si lo que había era religión, en este momento entras en un proceso no de prueba simplemente, sino en un proceso en el que, como la Biblia dice, la fe es probada como por fuego. Pero el apóstol Pablo le va a escribir a los corintios y les va a decir que la obra de cada uno va a ser probada y va a ser probada por fuego. Y mientras algunos construyeron con materiales que podían ser resistibles al fuego, otros construyeron con heno, con paja, con madera o con hojarasca, dice ese pasaje de Corintios. Y el fundamento de la fe, que es Cristo, se puso a prueba en cuanto a qué es lo que tú has retenido y creído de Él. Las emociones regularmente son un mal consejero, son un mal fundamento. Las emociones dependen mucho de lo que vemos o de lo que sentimos, pero la fe no es dependiente de las cosas que se sienten ni de las cosas que se ven. Entonces la Escritura nos va a llevar a entender que hay un tipo de vergüenza que se puede vivir cuando lo que se cree no es efectivo. Por eso lo dije en este pensamiento. La fe a la manera de Dios hace efectivo lo que se cree, pero cuando lo que has creído no es capaz de sostenerte, te causa vergüenza. Y el apóstol Pablo va a decir en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo, dice, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero mire qué impactante, cómo se activa el poder de Dios cuando alguien ejerce la fe. Porque dice, es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Entonces, y si no creen, simplemente es porque no hay fe. La relación que hay entre creer y la fe. La fe es la certeza de las cosas que no se ven. Es decir, tú crees aún en lo que no ves.
Aún en las circunstancias en las que tus ojos ven una cosa, tú crees en lo que Dios dijo, explicándote que lo invisible es más real que las cosas que podrías estar viendo. Y las cosas invisibles que Él dijo, por ejemplo, son que Él habría de estar contigo todos los días hasta el fin. Eso es una realidad. Dios no miente, Dios no es hombre para mentir. Y si Él dijo, nunca te abandonaré, nunca te dejaré, y tus ojos pareciera que ven que Él te dejó, que Él te abandonó, que Él está permitiendo cosas en las que tu enemigo, el enemigo de tu alma, que es un mentiroso llamado diablo, sí te va a decir, Dios te dejó, Dios te abandonó, Dios está enojado contigo. Pero la fe no obra para cosas negativas. La fe te va a traer la certeza de lo que tú esperas. Entonces Pablo va a decir que es poder de Dios para salvación el evangelio, pero para los que creen. Ahora, ahí mismo en el versículo 17 dice, de hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios y la cual es por fe de principio a fin, como está escrito. El justo por la fe vivirá. Esto es bien impactante porque esta porción bíblica está a lo largo de la escritura. Esta palabra está relatada en diferentes pasajes y los vamos a ver ahorita porque es citada por Dios en circunstancias bien diferentes. Por lo menos en este momento, Pablo está hablando del poder del evangelio y la relación que tiene con la fe para no sentir vergüenza de lo que se cree. Hay gente que ataca, hay gente que te puede decir y le crees a Dios, no seas ignorante, hombre. Te lavaron el coco, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te dijeron para convencerte? La gente no puede entender lo que es creer en Dios más que simplemente tener un concepto religioso. Aunque se ha definido que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Eso es más importante aún, porque mucha gente cree que Dios existe, pero no le cree a lo que Dios le ha dicho en el momento que más lo necesita. Entonces, en este punto, el justo vive por la fe de principio a fin, como lo dice el pasaje. Pero hay un aspecto aquí bien especial y es la justicia que revela la fe. Romanos capítulo 5, el versículo 1 dice que nosotros fuimos hechos justos por medio de la fe. Eso no implica que no fallemos, no implica que aún todavía pequemos. Por supuesto que aún estamos en la condición en la que el apóstol Juan va a decir que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Todos pecamos. Pero cuando tú tienes esta fe puedes decir, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice. Ahora, vuelvo al punto. La fe te justifica. La fe te da una condición de justo, no por tus obras, sino por la obra perfecta y la obra consumada del único justo que fue Cristo. Al decir consumado es, Él completó la paga, la deuda, la talla, el nivel que tú no podías dar, que yo no podía dar. Pero cuando pongo mi fe con Él, dice la Escritura que te es contado por justicia. Abraham fue un hombre muy rico, un hombre entrado ya en la etapa anciana, con una esposa estéril. Si tú has escuchado la historia de Abraham, pues no necesito mucho detalle para llegar a este punto. Dice la Biblia, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Quiere decir que delante de Dios, Abraham encontró algo que a Dios le agradaba. A Dios no le agrada nuestra injusticia y nuestra condición de pecado. Pero cuando nuestra fe se ha cimentado en el sacrificio perfecto de Jesucristo y en su obra redentora llevada a cabo en la cruz del Calvario y levantándose de entre los muertos al tercer día y resucitado, hoy está a la diestra del Padre y tú sabes que Él vive, que Él permanece, que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Todo eso hace que tu corazón tome el papel de justo. Y no porque no falles y no peques, sino porque esa sangre te justifica. Esto es bien importante insistirlo porque va a dar paso a los siguientes puntos. La fe no es un mandamiento impuesto para que tú obtengas vida. Por eso es que ese pasaje dice que el justo por la fe vive. No vive por la ley, no vive por un mandamiento. La ley fue dada en el primer pacto
en el que Dios, bueno, no fue el primero, sino en el pacto en el que Dios escribe la ley en las tablas que le son entregadas a Moisés. Ya habían existido otros pactos, pero ninguno de ellos fue lo suficientemente completo como para desarraigar ese estado de injusticia que el corazón tiene. Pero cuando la fe vino, no vino por la ley, porque lo que procede de ley, dice la Biblia, ya no es fe. Entonces aquí hay que hacer una separación entre los mandamientos de la ley y lo que es la fe. Los mandamientos de la ley de Dios son perfectos, pero el hombre es imperfecto. La ley es justa, pero el hombre es injusto. La ley es perfecta en el sentido de que fue dada precisamente en el corazón de Dios y en ella no hay defecto, pero el hombre tiene defecto. Entonces, el hombre, por mucho que quisiera esforzarse, no pudo cumplir la ley. El apóstol Pablo lo va a decir repetidas veces, se lo escribe a los romanos, se lo escribe a los gálatas, se lo escribe a los corintios y en algún momento va a decir que por las obras de la ley nadie puede ser hecho justo. Es más, a los gálatas les dice, maldito el que se justifique por las obras de la ley. Porque la ley, aunque fuera guardada en su totalidad y fallaba en un mandamiento, era como que si no la había guardado. Entonces el Señor provee un nuevo pacto. Precioso esto, porque Jesús dice, la noche en que va a ser entregado, Él parte el pan, les da el vino y les dice, esta es la sangre, levanta la copa y les dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto o el nuevo pacto en mi sangre. Lo que sucede es que ese pacto es un pacto en el que nosotros somos reconocidos como pecadores y como alejados del proceso en el que Dios pudo habernos alcanzado por nuestra propia justicia. Y en esa condición, Él provee la justicia perfecta de su Hijo. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, esa justicia nos es impuesta, nos es dada, no por un mandato. No nos es impuesto el mandato, sino lo que nos es revelado es la fe o revelada. Entonces, Gálatas 3:10 es el otro pasaje en el que el Señor va a decir, el justo por la fe vivirá. Lo acabamos de ver en Romanos 1, 16 y 17. Ahora a los Gálatas les va a decir, es evidente que por la ley nadie es justificado. Aquí está el punto. Si por la ley, si por guardar los mandamientos nadie puede ser hecho justo, y es que lo que sucede es que para el justo hay muchas bendiciones. Pero Romanos capítulo 3 dice que no hay justo ni aún uno. Todos pecaron, dice todos. Ese todos es un absoluto y están destituidos de la gloria de Dios. Así lo va a decir Romanos. Ahora, si por la ley nadie pudo ser hecho justo, Dios tuvo que enviar al único justo, que es Cristo, guardar la ley y cumplirla en su totalidad, solo Él pudo. Y ahora cuando tú pones tu fe y tu confianza en el único justo, insisto, esa justicia te es dada para encontrar por medio de la fe la condición de justo. Entonces, si por las obras de la ley es evidente que nadie va a ser justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Entonces, ¿cuál es la vida que tú estás teniendo? Si permaneces viendo las cosas de desánimo, el temor y todo lo que puede traer la incredulidad, tú no estás viviendo en la condición de fe. Ahora, la fe te justifica y eso trae un nivel de vida diferente. Entonces, por otro lado, vamos a ver que la fe siempre proyecta un destino de bendición. Porque es importante entrar en esa dimensión de ver al invisible y poder ver las cosas que no se ven. Es importante porque Dios, cuando te enseña fe, lo que te está enseñando es un futuro prometedor. Jeremías 29:11 dice Dios, yo sé los planes que tengo para ti y son planes de bien y no de mal. Hay gente que ahorita podría estarse desanimando porque considera que Dios está enojado, que Dios está en un proceso de traer cosas malas a su vida o de traer planes de mal. Y principalmente cuando escuchamos noticias que no están mejorando las cosas. Pero para aquellos que esperan en el Señor, no les va a ir mal. Te voy a enseñar una escritura en este momentito, porque
La fe siempre va a proyectar un destino de bendición, aunque, y aquí tú podrías poner la continuidad de esa frase, aunque ahora las cosas estén mal, aunque te digan que se van a poner peor, aunque pareciera que no se va a recuperar esto o lo otro o aquello, la fe siempre va a traer la promesa de planes de bien y no de mal. Dejé a medias esa escritura en Jeremías 29:11. Para darles un futuro, dice, y el bien que ustedes esperan. Yo quiero preguntarte, ¿estás esperando cosas buenas de Dios? Si la Biblia dice que el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Hoy te levantaste y Dios designó designó el bien y la misericordia para que te persiguieran y te alcanzaran y te dieran, en buen chapín decimos, te dieran una revolcada de favor, una inmersión de bondad. Si hoy al acostarte tú dices, Señor, las cosas no estuvieron como yo quisiera, pero tengo que caminar por lo que tú dijiste. Y tú dijiste que pusiste sobre mi cabeza una corona, y es una corona de bondad. Él me corona de favores y misericordias, dice el Salmo 103. Cuando el salmista encontró este momento de necesidad, le tuvo que hablar a su alma y decirle, alma mía, bendice. Alma mía, tienes que decir bien. Bendecir es hablar el bien, es decir cosas buenas. Alma mía, bendice al Señor. Él es el que te corona, dice, de favores y misericordias. Es que en la incredulidad, en el desánimo y en la frustración, se te olvida cuánto Dios te ha dado y cómo te ha coronado. Ni siquiera hubieras llegado hoy a este momento, ¿sabes? Si quizás no hay un empleo ahorita que te dé confianza, el bien y la misericordia siguen contigo. Hay gente que tiene un trabajo y en medio de tener el trabajo aún así se siente frustrada, aún así se siente en desamparo, porque la confianza está puesta en las circunstancias y Dios quiere que quites en este momento tus ojos de lo que está pasando y te puedas enfocar en Él, porque Él sí tiene una promesa de bien y de misericordia para ti. Por eso es que la fe es un elemento que a Dios le agrada y sin fe va a ser imposible agradar a Dios. Entonces, siempre que Dios te enseña a creer, cree por cosas grandes, por cosas buenas, por cosas impresionantes. Y estas no son precisamente las cosas materiales. Lo más hermoso que puede pasar en tu vida es que tú tengas una experiencia real con el Dios vivo, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y que tu corazón pueda ver que ellos trabajan juntos. Ellos están obrando en tu favor. Dios está por ti, no está contra ti. Romanos capítulo 8 dice, ¿y qué diremos pues? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios no está en tu contra. Dios está batallando. Dios está peleando tus batallas por tu propio bien. Hebreos 10:37 es el tercer pasaje en el que se va a usar la misma frase. El justo por la fe vivirá. Pero este está relacionado con lo que te acabo de decir. Espera cosas grandes, espera cosas bellas, espera lo mejor por lo que fuiste creado. Y de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que tú podrías esperar es encontrarte con Él. Quizás tu corazón sea agitado y está cargado por la crisis y lo que tú quisieras recuperar y las cosas que se te han ido de las manos, planes que se quedaron frustrados, planes que teníamos para este año y Dios dice, momento, no es ahora porque tengo algo mejor. ¿Verdad que eso es diferente a decir, qué desgracia, cómo pudo pasar esto, nos va a ir mal, las cosas se están poniendo cada vez más difíciles? No, eso te debilita, eso baja tu fuerza, pero cuando eres capaz de decir, el Señor nos va a sacar de esta condición, cuando eres capaz de decir, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. No es por dónde pasas, es quién está contigo. No es lo que tú tienes, es a quién tienes. Y esa fe va a traer un sustento, porque dentro de muy poco, dice acá en el Hebreos 10:37, pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. En relación a este pasaje, el Señor en Mateo 24, como en Lucas 21, se va a referir a momentos de
dificultad y crisis a nivel mundial y va a preguntar, cuando el Hijo del Hombre regrese, es decir, cuando Cristo regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabes que este es el momento en el que la fe de muchos se está debilitando? Este es el momento en el que cuando en lugar de acudir y doblar rodillas y buscar botar tus cargas delante del Señor, te alejas y como lo hemos dicho siempre y lo hemos aprendido, porque en algún momento cometimos el error de que cuando fallamos, huimos de la presencia de Dios. En el mensaje anterior hablamos de esto. Adán y Eva pecaron y en el momento que pecan, lo inmediato es esconderse de la presencia de Dios. Eso hace muchas veces el corazón equivocado cuando Dios le está diciendo, ven, te equivocaste, fallaste, pecaste, no vayas en ruta contraria. Ahora es el momento de venir precisamente al médico, venir al hospital de tu alma, buscar de Dios en su presencia, no porque seas perfecto, no porque lo merezcas, no porque Dios te vaya a decir fuera de aquí, no te quiero ni ver. Es que Dios entiende que tu corazón fuera de Él se va a consumir, se va a terminar, se va a acabar. Por eso es que Dios no te cierra las puertas. Cuando el apóstol Pedro entendió esto, le dijo a Jesús, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más iremos? ¿A dónde más vamos a acudir? ¿O tú crees encontrar reposo de otra manera? A ver, para relajarme voy a escuchar ahorita música, a ver si encuentro paz. Si no tienes una comunicación con Dios, si no tienes un sustento en su palabra, porque la palabra de Dios es un ancla que establece tus emociones en el lugar que Dios quiere que estén y las quiere establecidas en la confianza, en Cristo, porque Él es el ancla de tu fe. Entonces, en el momento de la crisis, vas a considerar que, por difícil que el tiempo sea, dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá. Pero, ¿por qué Él va a poner el siguiente versículo en relación a la fe? Porque si el que ha de venir vendrá y no tardará, Dios mío, esta escritura fue escrita hace 2000 años, aproximadamente. Y si hace 2000 años se dijo dentro de muy poco tiempo, santo Dios, pareciera que estamos viviendo tiempo extra. El Señor puede regresar hoy en la noche, el Señor puede venir hoy y quiere que tú sostengas tu fe, que te mantengas como viendo al invisible, que no desmayes en el momento que tú sabes que es el tiempo de fe. ¿Por qué tirar la toalla? Si tú sabes que la crisis a nivel mundial está por complicarse en el sentido de que el Señor dijo que esto sería el principio de dolores y lejos de crecer en tu fe, tú decides debilitarte y decir ya no aguanto, ya no puedo, hasta aquí, ya no soporto más. No, es el momento de venir a su presencia y encontrarte con el autor y consumador de tu fe, que es Cristo Jesús. Entonces, un poco tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo, dice, es que esto me impacta, mi justo, el Señor te da hasta un adjetivo de propiedad, te está diciendo mío, tú eres mi justo, el que yo justifique, el que no era justo y por la fe lo hice justo, ese que es mío, por la fe va a vivir. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Entonces, bajar en tu fe, minimizar tu tiempo de crecimiento cuando tú tienes que buscar más tiempo para crecer, porque después de todo, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, este es el momento. Yo no sé cómo estás distribuyendo tu tiempo, estás ocupado en el trabajo, pero el Señor te va a decir, yo necesito hacer crecer tu fe, porque sin fe va a ser imposible agradar. Ahora, recuerda, la fe es por el oír, dice la Biblia, y por el oír la palabra de Cristo. Si lo que tú escuchas no es la palabra, y cuando debes escuchar palabra, apagas tu oído, cierras tu oído, eso es bastante delicado, porque entonces no hay un producto de fe, porque la fe viene por el oír. La materia prima es lo que oyes en la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es esa palabra en la que se anuncia que tus pecados fueron perdonados, en la que se anuncia que el Señor te dio favor en Cristo Jesús, que nosotros por nuestra justicia no habríamos alcanzado ni siquiera una mínima bendición de parte de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Pero por la fe entendemos que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Y si Él te dio a Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? Si cuando éramos sus enemigos, Dios nos dio a su Hijo, nos dio lo más amado, lo más precioso que Él tenía, ¿cómo crees que ahora, estando en Él, no te va a sacar de esta crisis? No te va a permitir pasar a lugares espaciosos, aunque ahora sientas que estás en un lugar estrecho y que no sales de esta etapa. El Señor quiere ministrar a tu corazón esta noche. Y antes de terminar, te voy a dejar esta última palabra, porque si la fe te trajo justificación, te va a ir bien. La Biblia dice que al justo le va a ir bien. Cuando Habacuc escribió, esta es la cuarta ocasión en la que se va a emplear el justo por la fe vivirá. Lo vimos en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Lo vimos en Gálatas. Nadie se va a justificar por la ley, sino que el justo va a vivir por la fe. Lo acabamos de ver en este pasaje precioso de Hebreos, que el tiempo es corto y está por venir, en poco tiempo el que ha de venir vendrá. El justo por la fe vivirá, y si retrocede no va a agradar a Dios. Ahora, la cuarta cita, y aquí voy a cerrar con esta frase del justo por la fe vivirá, es la de Habacuc. Habacuc está en una etapa de crisis. Hay un ejército que los va a invadir y él está esperando que la invasión caiga. El pueblo se apartó de Dios. Habacuc sabe que Dios va a cumplir una palabra que en ese momento les habría anunciado por abandonar su camino. Pero Habacuc sabe que si él espera en el Señor, aún en medio de la crisis, él va a poder decir, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque se haya acabado el producto del olivo, aunque no haya, mire, aunque, los aunque siempre son negativos. Aunque ahorita las cosas estén como estén, Habacuc va a decir, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero en el capítulo 2 de ese libro, Habacuc dice que el orgulloso tiene un alma que no es recta. El orgulloso, en él, su alma no es recta. Más, o sea, como diciendo, pero el justo por su fe vivirá. Entonces se requiere una actitud de necesidad y de humildad para acercarse a Dios. Se requiere que alguien reconozca que Dios está trayéndote favor y que tú estás necesitado de ese favor. El orgulloso regularmente va a decir, otra vez están hablando de eso. Eso siempre salen con las mismas cosas. El orgulloso podría no dar su brazo a torcer, pero en el fondo sabe que su alma se está consumiendo, que su corazón está necesitado. Pero a veces hasta vergüenza le da de decir, yo quisiera buscar a Dios, pero no, el orgullo puede apartarlo. Sin embargo, el que tenga fe es posicionado en la condición de justo, y el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo vamos a superar esta crisis? ¿Cómo quiere Dios que enfrentes esta cuarentena? ¿Cómo está Dios proyectando tus siguientes 20, 30, 40, 50 años, los que Dios te vaya a dar, no sé, o tus días, si es que fueran pocos, o los míos? Porque nadie sabe cuántos días tenga, solo Dios. Pero sean muchos o sean pocos, van a ser por fe. Porque el justo por la fe vivirá, dice este pasaje precioso. Entonces, porque a los justos les va a ir bien. Miren lo que dice Isaías 3:10. Decid a los justos. Esto es impactante. Me encanta cuando el Señor trae esta palabra, porque no es por nuestra justicia que el Señor nos va a bendecir, es por la justicia de Cristo que nos fue dada. Decid a los justos que les irá bien, porque del fruto de sus obras comerán. Así que Dios está trayendo una palabra en la que tu trabajo se va a recuperar, en la que no te vas a quedar de brazos cruzados, en la que hoy pueden estar tus manos vacías, pero Dios está diciendo que del fruto de tus obras, de tu trabajo, vas a comer y te va a ir bien. ¿Verdad que se necesita fe para creerle a Dios? Ahorita podría no haber nada en tu bolsa, ahorita podrías decir lo que tengo son deudas, no sé qué voy a hacer, pero esta es una noche en la que vas a poder posicionarte como viendo al invisible y vas a decir, el Señor dijo, el Señor me ha dicho, Él lo escribió, que me va a ir bien. Y alguien se va a burlar y te va a decir, y vos justo, ¿quién te dijo a vos que sos justo? Vos sos un hipócrita, vos sos un mentiroso, vos sos esto, sos el otro, y le podrás decir con toda la razón del caso, tenés toda la razón.
soy eso y tal vez hasta peor de lo que tú estás diciendo, pero la justicia de Cristo me fue dada por un favor no merecido. Precisamente eso se llama gracia, y la gracia solo opera cuando alguien la cree. La gracia solo funciona por medio de la fe. Eso es precioso. Hebreos va a decir que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el momento que más lo necesitamos. Entonces, Dios repetidas veces te va a recordar, y hoy te lo insiste: sobre tu cabeza hay bendiciones. ¿Verdad que se requiere fe? ¿Verdad que se requiere no depender de lo que estás viendo? Ahorita mismo, alguien te podría decir, sí, ¿y dónde están las bendiciones? ¿Acaso si no hubieran bendiciones, o si hubieran esas bendiciones, estarías pasando las necesidades que pasas? Si el Señor no dijo que no las fueras a pasar. Lo que sí el Señor dijo es que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. ¿Sabes qué sucede? Que Dios forma el corazón. Dios prepara el corazón, porque muchas veces con un corazón que no es sencillo, que no es humilde, y Dios lo bendice, ¿qué crees que va a pasar? Si no teniendo, nuestro corazón se vuelve orgulloso, presumido, arrogante. A veces con lo que tenemos, por poco que sea, podemos humillar a los demás. ¿Qué pasaría si Dios no tratara nuestro corazón primero para darnos? Lo que nos diera nos destruiría. Si Él quisiera darnos con un corazón que no fue entrenado en la necesidad y en la abundancia, el día que tú tengas, vas a creer que siempre vas a tenerlo y te vas a engañar, vas a frustrarte el día que no tengas. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 4 y les dice: yo he aprendido a tener abundancia y he aprendido a tener necesidad. O sea, Pablo pasó por las crisis más fuertes. Y ahí en Filipenses 4:13 les va a decir: pero una cosa sé, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cómo viene la fortaleza? Sino por medio de la fe en las promesas que Dios te dio, sino por medio de las ocasiones en las que sin ver las cosas Él te las anticipó, no las podías ver con estos ojos físicos, pero el día que Él te las dijo, tu corazón se abrió como en una visión espiritual, y sin que tú estuvieras ya en ese momento, pudiste decir: el Señor está conmigo, el Señor habrá de sobreabundar la obra de mis manos. Sobre mi cabeza hay bendiciones, como lo dice este pasaje. Sobre tu cabeza hay bendiciones. Eso no le va a gustar a mucha gente. Hay gente que te quisiera ver de cabeza, no con bendiciones en la cabeza. Hay gente que se ha burlado y que se impacienta con que a ti te vaya bien. Pero lo sentimos por ellos, porque te va a ir mejor todavía si tú le crees a Dios. Y no para presumir, sino para pedir misericordia por ellos, para bendecirlos. Y nunca se te suba a la cabeza las bendiciones, sino más que para creerlas. Que nunca te vuelvas un presumido de lo que Dios te ha dado o te va a dar, porque entonces no va a obrar eso en bendición. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos oculta violencia, dice el pasaje. Entonces, el Señor esta noche nos quiere ministrar una porción de aprobación. Por la fe recibieron aprobación los antiguos. ¿Quiénes fueron los antiguos? Gente con errores, gente con dificultades. Me impresionaba hoy leer Hebreos 11 y ver gente, como decimos en Guatemala, fallona. Gente con errores. Un Moisés, del cual empezamos hablando, es un hombre con un carácter que Dios va a tener que tratarlo. Una prostituta llamada Rahab. Y todavía en Hebreos 11 le dan el título de la prostituta Rahab. Pero hacen alusión a la fe aún en su condición de pecado y aún bajo el juicio de todos aquellos que un día la conocieron en su trabajo y pudieron burlarse de ella. Sorpresa que el Señor la justificó por medio de la fe, porque ella le creyó, a Dios le agradó, y aunque le dejaron todavía la marca, yo creo que Dios lo hizo con el propósito de que entendamos que Él no llamó gente perfecta, que Él no llamó gente que presuma
de que no falla. Él llamó a los necesitados, Él llamó a los que cometen errores, Él llamó a los que se reconocen pecadores, Él llamó a los que se sienten enfermos en su alma y que todavía podrías decir, sí, pero yo ya le recibí, sigo todavía en problemas y en necesidades. Sí, no te preocupes, estás en las manos de Dios y lo que sí es cierto es que el que empezó la buena obra, Él la va a terminar. Dios no va a dejar a medias el proceso con el que te llamó. Si tú eres capaz de sostenerte como viendo al invisible, como lo decía ese pasaje de Hebreos en el que el Señor dice, mi justo por la fe vivirá y si retrocediere no me va a agradar. Entonces sostente, mantente, vamos hacia adelante creyéndole al Señor a pesar de las debilidades, a pesar de los resbalones, a pesar de las caídas. Te vas a levantar porque la Biblia dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Vas a ser insistente porque el Señor dijo, nunca te dejaré. Y ese nunca no está condicionado porque tú le vayas a fallar o no le vayas a fallar. Imagínate que el Señor hubiera dicho, te voy a dejar si no me fallas. A la próxima que me falles yo te dejo. A la próxima que me falles hasta ahí llegamos. No, yo sé que esa no es ocasión para columpiarse en el pecado y el que lo quiera entender mal es porque no lo está discerniendo con el Espíritu. Pero escrito está, nunca, nunca te dejaré. Como aquella gente que predica el enojo de Dios y se le olvida que la misma Escritura en el nuevo pacto va a decir, nunca más me voy a enojar contigo. ¿Sabes por qué? Porque toda la ira que había sobre nosotros por nuestro pecado fue derramada y pagada en la cruz del Calvario en el sacrificio que Cristo hizo. Por eso es que tenemos la libertad de decir, el Señor no está enojado. El Señor me está dando una oportunidad. Si las cosas me van mal a veces es por mis malas decisiones, no porque Dios me las esté cobrando. Eso solo lo puedes ver a partir del nuevo pacto. El que vive bajo la ley y bajo el antiguo pacto a todo le pone juicio, le pone condenación. Es cierto, la paga del pecado es la muerte. Pero si tú ya creíste en Cristo, tú no estás bajo muerte. Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo a los romanos. Si no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, tú no estás en Cristo por ser perfecto. Estás en Cristo por la fe. Tú no estás en Cristo porque no cometas errores. El Señor murió aún sabiendo que éramos sus enemigos. El Señor nos llamó aún sabiendo que éramos débiles. Tú recuerdas que el Señor llamó a Pedro y lo llamó al apostolado, lo llamó a un ministerio impresionante. Pedro, aparte de ser un gran apóstol, era un gran evangelista. Pedro, en un mensaje ya restaurado después de que negó al Señor y el Señor lo pasó por un proceso de renovación y le restauró su fe, Pedro en un solo mensaje predica y se convierte en 3,000 y de una vez los bautiza esa noche. Pedro vino a ser un hombre impactado por la fe. Por eso es que Pedro es uno de los que escriben de la fe probada como por fuego y que después de que es probada como por fuego va a resultar en una obra que tiene un peso impresionante en la eternidad. Entonces, por esa fe tú vas a alcanzar aprobación y por esa fe vas a saber que es posible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, dice, mira qué cosa más preciosa, y que es galardonador de los que le buscan. Esta versión que tengo en pantalla dice que Él es remunerador y la palabra remuneración equivale precisamente a alguien que tiene la capacidad de traer un premio, de traer una recompensa. Eso es impactante porque el Señor no va a dejar sin un proceso de bendición tu vida si eres capaz de creerle. Esta es una noche preciosa en la que el Señor quiere mostrarte misericordia y quiere decirte, yo quiero remunerarte, yo quiero recompensarte a la manera a la que su palabra nos lo enseña, que los que le buscan es necesario que crean que Él existe. Mira pues, porque es imposible agradar a Dios sin fe y es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Verdad que no es lo mismo que tú vayas a una casa y toques la puerta sin saber si la persona está ahí? Pero cuando tú sabes que la persona está ahí, tú vas con toda la confianza.
tocas la puerta y lo inmediato es que tú puedes decir, me van a abrir la puerta. Y es lo que creo que Dios está haciendo esta noche al decirnos, créeme, háblame, pídeme, yo te voy a responder. Y como lo diría el escritor del libro de Jeremías, clama a mí y yo te voy a responder. Entonces, si ya creíste que Él existe y te acercas a Él, yo te quiero invitar a que ahora creas que Él es remunerador de los que le buscan y que literalmente tú puedas esta noche acercarte y esperar de Dios un toque muy especial en tu corazón. Mira, no se necesita más que enfocarte en lo que no ves. No necesitas sentir para creer. Podría ser que en algún momento tú no sientas nada, sino lo que ves es la derrota y tus necesidades pueden ser tan fuertes que tu corazón podría sentir que Dios te dejó, pero no vas a depender de lo que sientes. El Señor quiere ministrarte esta noche una palabra en particular, y es que vas a permanecer viendo al invisible. Solo antes de terminar, fija tu mirada en Jesús. Él es el autor, dice una versión, esta que tengo acá, el iniciador y perfeccionador de la fe. Otra versión dice el consumador, pero quise poner esta versión porque quizás no tenemos una fe perfecta aún. Quizás flaqueamos en ocasiones. En ocasiones sentimos que la tormenta es tan fuerte y pareciera que nuestra fe es inestable. Pero si tú te enfocas otra vez en el invisible que es el Señor Jesucristo, el que está presente todos los días, el que dijo nunca te dejaré, el que dijo yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, el que dijo donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo voy a estar ahí. El mismo que dijo el que pide recibe, al que toca se le abre, al que busca encuentra. El mismo que dijo cuando oren digan Padre nuestro que estás en los cielos. Ese mismo Dios es el que te está diciendo quiero enseñarte a caminar no por lo que ves, sino por las cosas que no ves. Vas a ver en tu espíritu la provisión que tengo para ti, dice el Señor. Vas a ver que yo peleo tus batallas, dice el Señor. Vas a ver que tus adversarios van a huir delante de ti, porque cuando Dios pelea por ti, la batalla se puede arreciar, pero la victoria está garantizada. Muchos se levantaron en tu contra, dice el Señor, pero yo voy a pelear tus batallas. Y te recuerdo hoy que ningún arma forjada va a prosperar en tu contra, sino por el contrario, tú vas a condenar a esos que se han levantado en tu contra y vas a hacer nulos los decretos que pusieron en tu contra. Vas a declarar mis promesas para anular, dice el Señor, las maldiciones que lanzaron en tu contra. Gente que fue llevada hasta altares de hechicería, altares de brujería. Tu fe está puesta en Cristo, no en el amuleto, no en un trabajo que hicieron, no en que hayan puesto una foto tuya frente a un altar de brujería o de hechicería. No hay poder más grande que el de la sangre del Señor Jesucristo, y tu fe está puesta en eso. Así que esta noche es una noche para clamar y decirle, Señor, hoy me acerco a ti confiando en tu propósito, confiando en tu promesa. Si te atreves, dile hoy conmigo ahí donde estás, Señor Jesús, esta noche. Pongo mi confianza absoluta en tu sacrificio, Señor, en la obra perfecta de tu muerte, habiendo sido clavado y cargando en tu cuerpo todos mis pecados, habiendo sido latigado, traspasado tu costado, tus manos, tus pies, tu cuerpo fue molido y el castigo de mi paz cayó sobre ti, Jesús. Yo lo creo y recibo ahora el beneficio de tu muerte y de tu resurrección. Te levantaste de entre los muertos, resucitaste al tercer día, venciste al diablo y a la muerte. Están derrotados de una vez y para siempre. Tu obra es perfecta, Señor. Si no le has entregado tu corazón, dile, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Hoy posiciono mi fe en las cosas que no se ven, pero principalmente en ti,
pongo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y como tu palabra lo dice, hoy veo al invisible. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios te bendiga. Qué precioso haber tenido tu compañía y este tiempo que compartimos juntos. Te quiero invitar a que los días miércoles y viernes te puedas conectar en este horario. Precisamente lo puedes hacer a través de Facebook o suscríbete al canal de YouTube y así te llegan todas las notificaciones cuando los mensajes se suben o son colocados. Lo puedes hacer precisamente buscando la página de Iglesia de Cristo Pacto de Gracia acá en el canal de Facebook donde estás ahora o en el canal de YouTube. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo de la serie y te recuerdo, el día domingo el servicio empieza a las 10 de la mañana. Dios te bendiga y buenas noches.